buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hay hechos incontrastables y hechos que no se pueden refutar. El Paraguay cerró un acuerdo en el año 1973 con la República Federativa del Brasil. Eso significó que hagamos Itaipú, firmados creo que en abril o aprobados por los parlamentos en abril de 1973. Meses subsiguientes, la Argentina también firmó Yacyretá con el Paraguay. Como decía Perón, firmen y después negocien. O sea, hay un entendimiento, un emprendimiento de generación energética, y yo diría un origen de integración energética muy importante con el Brasil. En varios momentos de este editorial hemos señalado la trascendencia que tiene Brasil para nosotros como país vecino, como país que es nuestro destino principal de nuestras exportaciones, como país con el cual generamos energía eléctrica, tenemos problemas fronterizos, tenemos que combatir juntos contra el crimen organizado. En ese sentido, yo creo que si miramos atrás, retrospectivamente atrás, tenemos que reconocer la habilidad en aquel entonces de los cancilleres, creo que en ejercicio estaba, estoy seguro, Raúl Sapena Pastor, y también, ¿por qué no?, del general Stroessner, de saber manejar una suerte de política pendular con respecto a Brasil y a la Argentina, con respecto a la negociación aguas arriba, aguas abajo. O sea, ¿quién tiene el derecho hay un derecho discrecional sobre el uso de las aguas de los ríos interiores, que no es agua salada, agua dulce. Pero los brasileños manejan agua arriba, Argentina aguas abajo, y nosotros estábamos de paso. Se negoció muy bien, hasta se llegó a un acuerdo tripartito en octubre de 1979 con respecto al uso, a la racionalidad del uso de las aguas del río Paraná. ¿Qué quiero significar con todo esto? No quiero hacer historia. Quiero significar que Brasil para nosotros es un socio, es un vecino. Y estamos en un vecindario en donde nosotros no nos podemos mudar de él. Y estamos en un vecindario que tiene un marco jurídico que se llama Mercosur, con sus luces y sombras. Mercosur existe. De hecho, hubo una última reunión la semana pasada entre los 4 presidentes de América Latina, que integran el Mercosur, perdón. Entonces creo que este es el momento en donde nosotros sepamos priorizar en política exterior. ¿Y por qué digo ahora? Porque un país como Estados Unidos, obviamente, es un país que tiene sus aspiraciones hegemónicas en el mundo, como las tiene posiblemente China, o la pueda tener también Rusia o la India, etcétera, etcétera. Creo que son países que más que nada el mundo vaya a una suerte de zonificación, más que a un liderazgo hegemónico de un país a nivel planetario. El mundo unipolar de la posguerra fría, de la caída del muro de Berlín, como lo dijimos en varias ocasiones, ha muerto. Entonces nosotros tenemos que tener un juego muy delicado, porque Estados Unidos está ofreciendo alianzas estratégicas, pero no es que elige alianzas estratégicas en función, atendamos bien, en función de que quiere configurar un sistema interamericano. Si Estados Unidos quisiera configurar un sistema interamericano, lo primero que tendría que hacer es darle fuerza a la OEA. Y hoy la OEA es un conjunto de expedientes, un archivo judicial y una biblioteca de historias y nada más. O sea, no se trata de que la posición americana busca fortalecer un sistema interamericano. No, se trata de revivir la doctrina Monroe de 1823 de James Monroe, América para los americanos. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos está cerrando alianzas estratégicas, está buscando con Guatemala, El Salvador, Ecuador, Argentina? Y ahora sabemos que se firmó un documento que no sabemos qué contiene entre el Paraguay y los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso puede significar que nosotros, en vez de ir por un mismo carril por donde va Brasil y por donde debe ir América Latina o América del Sur, podamos tomar un error, un carril equivocado. No se olviden que esta es la administración de Trump. No es una política definida por los Estados Unidos a largo plazo. Es una política de Donald Trump.
Y para nosotros, obviamente, los paraguayos no podemos prescindir de un aliado extrazona como Estados Unidos, un aliado extrazona con capacidad política, militar y económica de estar en el Paraguay, pero tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. ¿Por qué razón? Porque en la medida que nosotros cerremos un acuerdo económico que permita que todos seamos un mercado y que hay que ver las condiciones que están poniendo, que afecte a la industria farmacéutica, que afecte a la industria de alimentos, nacional estoy hablando, nosotros estaríamos perdiendo. Hoy Europa está viviendo de nuevo no una pandemia, una epidemia de gripes. Y esperemos que el sistema sanitario europeo no colapse, como colapsó con la pandemia. Pero Europa puede atender a sus pacientes porque tiene medicamentos y tiene infraestructura sanitaria. Nosotros no podemos enajenar lo que hemos ganado en soberanía industrial y en soberanía financiera. Pero ojo con el acuerdo con los Estados Unidos, no es que uno se oponga, manejémoslos bien, porque si nosotros llegamos a llegar a un acuerdo militar con los Estados Unidos, que signifique una base, una presencia militar norteamericana, que para la percepción brasileña vulnere la posición del Brasil, creo que vamos a empezar a tener problemas con nuestros vecinos. Y de hecho, es un desaguisado lo que pasó en la inauguración del puente de la amistad, no del puente de la amistad, no sé cómo se llama el puente ahora del presidente Franco, en donde no coincidieron Santiago Peña y Lula, algo inusual en el mundo. Se inaugura una obra compartida por dos países y sin embargo los presidentes no coinciden por sus horarios. No fue un error de Cancillería, no nos equivoquemos. No es culpa de los cancilleres esto. O acá Lula estaba equivocado, o Lula estaba enojado porque nos estamos acercando mucho a Estados Unidos, o porque le estamos diciendo no respetar el acuerdo de abril del 2024, donde la tarifa de Itaipú tiene que bajar a su costo. O Santiago Peña puede estar enojado porque ve que Lula enfría las relaciones porque él se acerca mucho a Estados Unidos, o porque él sigue exigiendo no bajar de 19 la tarifa. Entonces, es un tema muy delicado que nos va a afectar a nosotros. Porque tenemos materia pendiente con el Brasil. Tenemos el anexo C, tenemos la frontera, es nuestro principal destino de exportación. Y veamos algo, el mundo está cambiando y la geopolítica, el fantasma de la geopolítica está reviviendo. Y fíjense ustedes cómo el mundo se está zonificando. Pero no solamente se zonifica en lo político y militar. Esta es zona rusa, esta zona de la India, esta zona es de influencia de China. El mundo se está zonificando en el uso de la moneda. El dólar ha perdido su valor a nivel universal. El petrodólar, por el cual Arabia Saudita compraba quien quería comprar petróleo de Arabia Saudita tenía que hacerlo en dólar. Y había un acuerdo con los Estados Unidos que se rompió en el 2024. Ahora Arabia Saudita compra o vende petróleo y los chinos le pagan en yuan. Y le vende a la India y en rupia. Y le vende a Turquía y le pagan en lira. El dólar está perdiendo su hegemonía monetaria mundial. Y eso quiere decir que el mundo está cambiando y que hay un eclipse de los Estados Unidos de Norteamérica. No es lo mismo gobernar o negociar con Trump en el 2025, 2026, que negociar con George Bush o con Clinton en la década del 90 o Bush en la década del 2000. Pensemos, la política exterior tiene que estar al servicio de nuestros intereses domésticos. Nosotros no somos un país con reflejos. En nuestra política exterior no se puede reflejar ninguna ambición hegemónica. Sí se lo puede hacer en China, la política exterior china, en la norteamericana, en la rusa, pero nosotros no tenemos ninguna pretensión hegemónica ni de liderazgo. La política exterior paraguaya debe coincidir con los intereses domésticos del Paraguay, que es lo que más nos conviene como país, que es lo que más beneficia a nuestro pueblo. Hoy tenemos un programa, como siempre, especial, un análisis de fin de año, con dos grandes analistas y amigos, que yo respeto y admiro mucho. César Barreto, exministro de Hacienda, Alberto Acosta Galvarino, de Dende. Muy buenas noches, amigos, un placer. ¿Cómo está, Carlón? Bueno, mira,
En primer lugar, le decía que le quería preguntar algo a ustedes. Es un tema que me interesa porque yo pienso, lo evalué como un retroceso en el Paraguay, de que intervenciones judiciales que puedan estar instrumentalizadas políticamente impidan la fusión de dos bancos. Cuando si hay una empresa que le demanda a una de las partes, bueno, que se arregle la negociación judicialmente o que haya una negociación para arreglar. Pero la fusión del Banco Atlas con el Banco Familiar hubiera fortalecido el sistema financiero paraguayo porque nos hubiese permitido tener un banco más grande. Y entonces, digamos, la solidez estaría no solamente en el Banco Central, sino en 5 bancos grandes y después bancos más pequeños que orbitan alrededor de los bancos grandes. No sé, Alberto, ¿qué opinas vos? Disculpame, no tiene nada que ver con el análisis de fin de año, pero sí tiene que ver desde mi punto de vista quizás con un pequeño retroceso que no me parece positivo para el Paraguay. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Carlos. No, realmente el proceso de fusión que iniciamos con el Banco Atlas hace 1 año y medio, era un proceso que tenía todas las características casi de una fusión perfecta y que lo repetía también el Banco Central, ¿verdad? Porque por un lado era la fusión entre 2 entidades sanas que estaban en su mejor momento. Ambas cierran este año 2025 con las mejores utilidades de su historia. O sea, todas las fusiones que hubo en Paraguay, prácticamente todas, siempre era para... Uno estaba mal y el otro la absorbía, y se daban facilidades para que se haga esa absorción. Esta era la primera fusión de 2 entidades que estaban bien, que se consolidaban para crear una tercera entidad, para crear una entidad nueva, que básicamente iba a tener lo mejor de ambas. Ahí también era muy buena esta fusión por el hecho de que eran 2 entidades, además de sana, muy complementarias. O sea, un banco familiar más minorista, masivo, un banco Atlas más corporativo, más enfocado al sector agrícola. La suma de eso daba un banco mucho más grande y daba un banco muy diversificado, que es lo que se quiere. Entonces parecía que esto iba a avanzar rápidamente y en el proceso comenzaron a aparecer los problemas legales, básicamente impulsada por esta empresa proveedora de software, ¿verdad? Que fue poniendo obstáculos en cada paso del proceso. A cada paso primero hubo... Pero digamos, ese tipo de cosas tiene que evaluar el Banco Central, porque me está hablando que los 2 bancos son sólidos, digamos, son uno larga tradición familiar y el otro, o sea, ¿había alguna cuestión técnica bancaria? Ninguna, no, eran todos temas legales vinculados a un problema contractual entre Atlas y este proveedor, donde reclamaban ciertos incumplimientos del tema del software, ¿verdad? Era un tema particular, no tenía que afectar la fusión, realmente, pero fue afectando porque sabemos que la justicia aquí salieron varias cautelares en las cuales impedía que ciertas cosas que se querían hacer se puedan hacer, y esto terminó realmente con una medida cautelar que realmente digna de récord Guinness, en que un juez de primera instancia le ordena al Banco Central a que no apruebe una fusión, que no tiene nada que ver con el problema de fondo principal. O sea que la autonomía, se escamoteó la autonomía. Sí, definitivamente, porque finalmente si había un problema entre esta proveedora de software con el Banco Atlas y reclamaba, y hay de hecho un arbitraje que está discutiendo eso, si había problema, eso se resolvía aparte. Y ganaba esta proveedora, podía reclamar al banco consolidado, al banco nuevo. Claro. Porque el banco nuevo asume todos los derechos y obligaciones de los 2 bancos. Todos los pasivos están ahí, todos los ahorristas que tienen su dinero. No había ningún riesgo de que pueda perder algo. Una pregunta más sencilla. Si en la hipótesis que se hubiera producido la fusión, y yo tuviera 1 millón de guaraníes de ahorro en Banco Atlas o Banco Familiar, ese millón se me reconocía. Se te reconoce, claro. Todas las obligaciones de cada parte se van al Banco Nuevo. El Banco Nuevo, el Banco Consolidado, iba a absorber todos los activos y los pasivos. Hablando con objetividad, tener bancos sólidos, fuertes, grandes,
¿Le favorece al sistema financiero o no? Por supuesto que sí, claro que sí. Realmente hoy el mundo financiero cada día más, y más en Paraguay, ¿verdad? Por diferentes motivos, ¿verdad? Uno es el tema de que la economía paraguaya ha crecido mucho. Te quiero hacer una pregunta, Victoria, discúlpame. Sí. En el año 95, ¿cuántas instituciones financieras teníamos? Éramos, creo, 2 millones de habitantes o casi 3 millones de habitantes. En el año 95, cuando comenzó la crisis, prácticamente había 100 entidades. ¿Y hoy cuánto hay? Y hoy hay 20 y poquito. Eso es mejor, ¿verdad? Y claro, hay menos jugadores, pero son más grandes. Más solventes. Más solventes, más profesionales, porque en la medida que sean más grandes también pueden tener gente de mejor nivel, con más tecnología, ¿verdad? Sin duda alguna el sistema se ha ido consolidando en menos jugadores, menos entidades. Pasó en Estados Unidos también. Pasó en el mundo entero, ¿verdad? Bueno, pasa en el mundo entero. Fue un error, convengamos que fue... Sí, definitivamente fue lamentable. No sé si fue lamentable. Pero ya está ya parada la fusión o estamos en estado... Ha terminado la fusión, tenía un periodo de tiempo para concretarse, porque tampoco este es un proceso que no puede durar toda la vida. Claro. Es como un proceso que cuando ocurre hay mucha inseguridad de todo el mundo. Tiene que ser un proceso corto. Pero digamos, vos esto ya terminó ahora. ¿Considerás que ese blindaje que de alguna manera nos guste o no nos guste, los presidentes que estuvieron, porque empezó, digamos, yo creo con Nicanor y Borda, esa dupla, ese blindaje a las autoridades económicas, técnicas, administrativas, se está perforando, parece? Y se perfora por la vía judicial, ¿verdad? La justicia se mete en decisiones que tienen que ser, creo que pasa en muchos campos, ¿verdad? También pasa en la política, que decisiones políticas se judicializan y hay cuestiones judiciales que se politizan, ¿verdad? Esa conexión está ocurriendo en muchos campos, en la política y en la economía, lamentablemente también. Bueno, César, ya aclarado este tema que me... a ver, tenemos un tema que la gente quiere sucintamente, pero creo que dos temas te voy a preguntar. La caída del dólar y tu perspectiva con respecto al dólar, y después también la caja fiscal. No, el dólar tuvo una caída drástica, sorpresiva también a mediados de año básicamente, ¿verdad? Y después, tal vez eso fue menos sorpresiva que lo que vino después, porque vinieron caídas y caídas y caídas, incluso hace una semana atrás, otra importante. ¿Verdad? El primer evento fue principalmente porque el dólar mismo tuvo una caída importante ya en el mes de abril, marzo-abril había tenido una caída importante en todo el mundo, alrededor del 10% más o menos, ¿verdad? Entonces la primera caída, que eso se refleja en Paraguay a fines de junio, en un momento en el que se volvió muy líquido el mercado en guaraníes y eso provocó una caída acá inicial que se justificaba un poco con este tema que el dólar se había debilitado, ¿verdad? Pero después de eso como que perdió un poco el ancla, que es lo que preocupa mucho, porque uno entiende de que obviamente si la principal divisa de referencia tiene una caída, obviamente que eso de alguna forma tiene que impactar las paridades con todas las monedas en el mundo, ¿verdad? Pero pareciera ser, y digo pareciera ser porque todavía no estamos entendiendo cuál es la nueva política del Banco Central al respecto, ¿verdad? Anteriormente su política era principalmente... inyectaba o sacaba guaraníes del mercado a través del mercado de cambios. Había una franja de fluctuación. Hasta acá arriba y hasta acá abajo. Claro, no comprometida, claro. Pero existía, digamos. Una fluctuación sucia. Una fluctuación sucia, exactamente. No es una regla tipo Argentina, donde hay un compromiso, pero había un techo y piso. Los actores económicos sabían que así iba a ser. Y el Banco Central decía que intervenía en el mercado para frenar los picos. Sí. De repente saltos muy grandes en un momento por una demanda muy puntual o una caída muy fuerte en un momento por una oferta muy puntual. Ellos entraban a contrarrestar eso para evitar fluctuaciones muy bruscas, ¿verdad? Eso, pues, especialmente con lo que pasó hace una semana atrás o 2 semanas atrás, ellos no entraron a intervenir, ¿eh? Entonces eso está generando una incertidumbre importante porque la volatilidad en un país tan chico que el 80% del negocio, de la economía funciona en base a la interacción con el resto del mundo, sea para vender o para comprar o para invertir, digamos, ¿verdad? Claramente que alguna perspectiva, no sé si certidumbre nunca existe, pero alguna idea de cómo funciona el mercado de cambio es importante aclarar, ¿verdad? Yo creo que el Banco Central tiene que
aclarar de vuelta cuál es su forma de intervención hoy en el mercado o cómo va a ser de aquí en adelante. Hoy, digamos, es caída libre del dólar. Hoy es caída libre si es que hay una oferta pequeña. 12 millones de dólares de venta puntual hace 2 semanas provocó una caída de 400 guaraníes. 12 millones no es nada, ¿verdad? O sea, el dólar bajó. Y que el dólar bajo, que esté tan bajo, ¿beneficia o no beneficia? O lo que perjudica la falta de previsibilidad. No, las dos cosas. Este dólar, yo creo que el guaraní está súper fuerte, digamos, hoy. Está muy por encima de lo que debería, ¿verdad? Eso perjudica fuertemente al sector productivo nuestro, que si esto no se equilibra un poco más el dólar un poco para arriba, esto puede llegar a tener efectos recesivos en amplios sectores. Los paraguayos que venden afuera en el mercado internacional todo es caro. Reciben un dólar, tienen que cambiar a guaraní, le cuesta más caro comprar el guaraní ahora. ¿Es así? Te pregunto. Así mismo. Y sus productos resultan ser caros en este momento. Pero, nuestros productos paraguayos están resultando caros en el exterior. ¿Qué te parece? Es una demagogia. Claro, está costando. Claro. El producto paraguayo cuesta más caro. Así es. Te pregunto, y después voy a ir con Alberto sobre la caja fiscal. Ahora, te completo la idea para que. Ese es uno. Yo creo que el dólar va a perjudicar al sector productivo y al sector industrial fuertemente en los próximos meses. Si es que no se corrige. Nosotros estamos esperando que se corrija algo para arriba para más o menos equilibrar más. O sea, estabilizar el dólar. Se corrige un poco para arriba y se estabilice. Esa estabilidad depende mucho de cómo el Banco Central va a operar de aquí en adelante en ese mercado. Y eso el Banco Central es su obligación aclarar cómo va a operar. Porque si va a seguir la fluctuación sucia o es caída libre, exactamente, digamos, plena libertad. Plena libertad o la fluctuación sucia, porque es un escenario distinto. El mercado nuestro tiene muy poca liquidez, ¿verdad? No hay ni un operador relevante en el mercado que pueda jugar el papel que jugó históricamente el Banco Central desde que yo me acuerde, porque flotación sucia es lo que tenemos del 90 para acá, digamos, ¿verdad? No, es un cambio menor. O sea, no hay un actor que pueda venir a alterar eso, un actor privado. No hay ni un actor. Que pueda vender tanto dólar en el mercado. Tiene que ser un especulador que tenga tal stock de dólares en su poder para poder vender si hace falta. O sea, él va a querer ganar plata, ¿verdad? Va a querer comprar cuando es muy barato y va a vender cuando es caro, cuando considera que es caro, ¿verdad? Pero no hay ninguna. O sea, eso necesita un fondo de por lo menos 300, 400 millones de dólares como mínimo para poder hacer eso. Ahora, te pregunto. Esta política monetaria de evaluar el dólar, o sea, el dólar cae por otras circunstancias, ya dijiste vos. Ahora, es una herramienta antiinflacionaria, porque yo le veo al gobierno muy obsesionado con la inflación, y también algunos voceros del gobierno hasta hablan de control de precios y están forzando que el sector privado baje los precios. Petropar tiene un pasivo muy grande, algunos dicen 110 millones de dólares, solamente en combustible, sin contarlo Venezuela, pero es a los efectos de morigerar cualquier cosa inflacionaria. ¿Puede ser absolutamente evaluado así o no? Yo creo que allá por mediados de junio hubo una reunión del equipo económico con el presidente de la República, decidieron un montón de cosas en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, la intervención de una cadena de supermercados, me acuerdo, ¿verdad? Y el otro fue dejar que el dólar caiga lo más bajo posible para que la inflación no llegue a picos que eventualmente podría haber llegado si es que continuaba un dólar a esos niveles. Lo que pasa es que también un gobierno puede hacer eso, ¿verdad? Lo que yo critico es tal nivel de caída, me parece que no es razonable, ¿verdad? Tenía que haber caído. Sería artificial, digamos, el nivel. Yo creo que esto que tenemos hoy es artificial. Después de la pausa, Alberto Acosta Galvarino. Otro problema que tenemos, la hemorragia presupuestaria, caja fiscal. Después de la pausa. Bueno, seguimos con Alberto Acosta Galvarino y César Barreto. A ver un poco. Tenemos dos cosas que hay que reconocer, ¿verdad? Fue un gran logro, no de este gobierno, una continuidad en la política del grado de inversión. Y en segundo lugar tenemos el problema, eso fue una cosa beneficiosa, creo yo. Y después tenemos el problema de la caja fiscal, que el gobierno nos había anunciado que a fin de año iban a presentarse. Ahora no hay parlamento. No hay parlamento hasta el 1 de marzo, o sea, no se va a tocar el tema de la caja fiscal. Se está chutando la pelota hacia adelante. Respondeme las dos cosas, por favor. Bueno, yo escribí el domingo justamente, el domingo pasado, escribí un artículo sobre el tema de grado de inversión. Creo que claramente es una muy buena noticia. Es un hecho realmente muy importante. ¿Qué significa eso? ¿Qué efecto va a tener? Para que la gente entienda, ¿no? Sí. Bueno, lo que hay que entender es que en el mercado financiero, en el mercado del sector internacional, donde se venden bonos de
Paraguay, de Chile, de Colombia, de Europa, de Estados Unidos, donde hay papeles que están ofreciéndose en el mercado. Los compradores de esos bonos, los inversores que van a comprar esos papeles, necesitan una orientación de cuán riesgoso es un papel, cuán riesgoso es un bono, cuán riesgoso es que no me pague, o sea que si yo compro, después no pueda cobrar. Bueno, para eso existen las calificadoras de riesgo. Hay 3 en el mundo, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, ¿verdad?, que califican y le dicen los bonos de Chile tienen este riesgo, los bonos de Argentina tienen más riesgo, ¿verdad? Y le ponen una nota, esa nota es la que determina si el papel ese es riesgoso o no es riesgoso. Bueno, se refleja en la tasa de interés, entonces. Claro, se refleja no solamente en la tasa de interés, se refleja en el apetito que tenga el inversor de comprar. Claro. Si a mí me dice que ese papel es riesgoso, ese bono es riesgoso, a lo mejor no quiero comprar, ¿verdad? Aunque tenga una tasa de interés muy alta. Entonces, eso pasaba con Argentina. Los papeles de Argentina, por más que tenía había descuentos muy altos, realmente muchos sectores, sobre todo estos fondos de inversión, que tienen su reglamento para invertir, fondos de inversión, no invierten en ciertos papeles con cierto riesgo. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, cuando te califica te da una nota. A partir de cierta calificación pasa a un grupo llamado grado de inversión. Los que están por debajo de esa son grados especulativos, se llama. Son papeles que el que compra eso está especulando. Tiene un riesgo alto de que pueda no cobrar y está especulando. Y el que está arriba, el que tiene grado de inversión, es un papel muy seguro, ¿verdad? Y que se puede invertir con cierta seguridad. Entonces, lo que Paraguay consiguió en estos últimos 2 años es que una calificadora, primero Moody's, después ahora Standard & Poor's, le pongan una nota que le hace cruzar la frontera y pasar al grupo de los países que tienen grado de inversión. Eso tiene como ventaja de que muchos fondos, sobre todo de inversión, que no están dispuestos a financiar a alguien que está en el sector especulativo, ahora sí estén dispuestos a financiar a Paraguay, ¿verdad? O sea, va a haber más oferta de crédito en ese sentido. Y más barato el crédito. Y también porque el riesgo es menor, entonces también debería ser más barato, ¿verdad? Las tasas. ¿Quiénes van a aprovechar eso en forma más rápida? Uno, el Estado mismo, pues el bono soberano, claro, que ahora tiene esa calificación, puede conseguir emitir eso y conseguir, diríamos, mejor financiamiento. Puede hacer un esquema de refinanciación de la deuda vieja, que a lo mejor está con nuevas tasas. Podría, eso es un tema que hay que analizar. Pero el Estado es uno de los beneficiarios de esta calificación que tenemos ahora. El otro va a ser el sector financiero. Ahora, sí, déjame, ahora vos me estás diciendo que el Estado se beneficia. Sin embargo, nosotros vemos... puede acceder, sí. Nosotros vemos que el presupuesto está, el déficit fiscal que siempre le preocupaba a César, que había que bajar a la ley de responsabilidad fiscal gradualmente, etcétera, etcétera. No shock, no terapia de shock, sino de ajustes paulatinos. Vemos que se llega a 1,9, pero sin embargo si sumamos todo el abultamiento que tiene la deuda, los proveedores del Estado, algunos dicen que el déficit es de 4. Sí. Te pregunto, ¿las calificadoras saben eso o no saben eso? No, claro que saben. ¿O 4 es poco, un déficit bajo? No, ellos saben la tendencia, saben que venimos de un 6 y pico, que venimos bajando, confían mucho también en la administración del Estado, que está comprometido a ir reduciendo el déficit. O sea, hay muchos elementos entran en esa calificación. Entran elementos financieros, entran elementos institucionales, muchas cosas entran. Paraguay siempre tuvo una calificación no tan buena por el hecho institucional justamente, ¿verdad? Pero volviendo al tema de tu pregunta, realmente es una buena noticia, vamos a partiendo de ahí, pero no es la varita mágica, no es que por tener esa nota ahora van a venir a raudales los capitales a Paraguay, eso no se va a dar, va a venir primero tal vez con mejores tasas para el Estado, tal vez vaya más disponibilidad para el sector financiero, los bancos pueden emitir afuera bonos y endeudarse afuera. Eso que se endeudan, lógicamente, se va a plasmar en más crédito acá localmente, el crédito va a crecer posiblemente, o sea, y después de a poco las empresas van a ir entrando, van a ir emitiendo afuera, ¿verdad? Pero para eso hay que saber que este es un mercado
que requiere tamaño. Una empresa pequeña no puede ir a emitir 10 millones o 20 millones de dólares. El monto mínimo está por los 300, 500 millones, ¿verdad? O sea, este es un mercado para grandes empresas, para bancos y para el Estado, ¿verdad? Ahora, yendo un poco con respecto a los pasivos que tiene el Estado a nivel local. Porque acá se está dando, el subsidio generalmente da el Estado a los sectores vulnerables de la sociedad, o se subsidia un sector de la industria que hay que desarrollar. Son políticas, ¿verdad? Digamos, en determinado momento de la historia, todos los países lo han tomado. Ahora, acá se da un proceso inverso. Es el sector privado el que está subsidiando al Estado, por ejemplo, en un caso concreto, la caja fiscal, o en el retraso del pago de los proveedores, donde, por ejemplo, no hay interés en la industria farmacéutica, o en donde en la industria de la construcción aparentemente no se van a reconocer los intereses, o se están negociando los intereses. O sea, el sector privado subsidia al Estado. Es una lógica inversa, una lógica inversa a lo que es la lógica del subsidio, que el Estado le subsidia al sector privado o a los particulares. Aquí es al revés. ¿Qué está pasando, César? Bueno, a pesar de eso que está en conocimiento de las entidades calificadoras también, que vienen más o menos cada 6 meses a hacer entrevistas varias aquí para conocer la situación, a pesar de eso, el Standard & Poor's ha otorgado el grado de inversión también en estos días, ¿verdad? La caja fiscal es un problema estructural de largo plazo que ya venimos hace bastante tiempo, después de una breve corrección que hizo Dionisio Borda ya por el 2003-2004. Sí, yo era presidente, me acuerdo. Claro, rápidamente los maestros, qué sé yo, empezaron a perforar de vuelta, y hoy estamos en una situación mucho más difícil que en el 2002-2003. El déficit de la caja fiscal está llegando casi a los 400 millones de dólares por año. 2028 dice que pasa 600 millones de dólares. El propio Ministerio de Economía proyecta eso. Nosotros teníamos una proyección un poco más baja, pero nos asustó un poco cuando ellos de repente sacaron un número de más de 600 millones. Realmente es muy preocupante, ¿verdad? Había un compromiso del gobierno de Santiago Peña y del propio ministro de Economía de que iban a presentar ellos y hacer aprobar la reforma de la caja fiscal este año. Me acuerdo que acá en tu programa mismo a principios de año hablamos de eso, ¿verdad? Que era muy importante. Lo que yo estuve con el ministro de Economía hace unos días atrás conversando del tema, y él me dijo que va a enviar el proyecto de ley. Pero lo que no... Marzo del año que viene. Sí, que es para que se trate en marzo del año que viene, y si bien lo que plantea él, a mí por lo menos lo que me comentó me parece razonable, todavía no vimos el proyecto concreto, pero él me dio indicaciones de lo que iba a modificar, me parece razonable, no lo que yo esperaría, pero dadas las circunstancias, digamos, va a ser algo positivo. Pero nos preocupa la situación política electoral que va, algo que impacta. El año electoral es justificación para no hacer lo que el Paraguay necesita que sea. No es ninguna justificación, pero la experiencia a uno le dice que discutir temas que afectan sustancialmente los intereses de los funcionarios públicos 2 o 3 meses antes de las elecciones es una cuestión de realpolitik, digamos, ¿verdad? No, vamos a ver, si me sorprenderían si es que lo aprueban. Ojalá, yo espero que lo hagan porque necesita el país eso, ¿verdad? No por este año, para los próximos 1 o 2 décadas por lo menos, ¿verdad? Y si no lo hacemos, la pregunta que te quiero hacer, llegamos a 2028, según lo que yo leí, especulación, porque los datos en Paraguay hay que ponerlo en incógnita siempre, ¿verdad? El déficit va a llegar a 670 millones de dólares aproximadamente. Sí. 10. ¿Va a seguir funcionando? Primero, veo difícil que se pueda mantener el déficit fiscal del 1,5%, o sea, primero, ¿verdad? Suponiendo que no se toca 10, ¿verdad? Pero mantener el déficit en 1,5% del PIB cada año va a ser muy difícil porque como vas a pasar de 400 a 670, esa diferencia va a tener que cubrir con recursos tributarios, ¿verdad? Y los recursos tributarios también tienen muchos otros usos, requerimientos en otras áreas. ¿Y el 10 va a servir o es insuficiente? Alberto, ¿quiere? Un comentario No, pregunto, no estoy alentando el aumento de los impuestos, aclaro eso. Yo tampoco, pero miremos la realidad. Creo que es importante mencionar una frase que vos comentaste la vez pasada sobre la manta corta. La manta corta es una sábana corta, una frazada corta, que no te alcanza para cubrirte todo. Si te cubrís la cabeza, te queda el pie. Si te cubrís el pie, te queda la cabeza
Bueno, nosotros estamos en este momento, creo que de forma estructural, en un problema de manta corta. O sea, los ingresos nuestros no alcanzan a cubrir todas las necesidades y la demanda. Los ingresos tributarios. Tributarios. 10-10-10. El 10-10-10, ¿verdad? No alcanza. Eso es Hay que hacer más deuda. Entonces... No, hay que endeudarse más. No, entonces, esa es la realidad. Entonces hay que ver qué priorizas, ¿verdad? ¿Qué priorizas? ¿Me tapo la cabeza o me tapo el pie o me tapo...? Algo va a tener que sacrificar. Y si no quieres sacrificar porque están años políticos. Porque después ya viene el año político para la presidencia. Pero también tocar el 10-10 también es un problema político, ¿no? Entonces aquí sí que le estás regalando un presente griego, le estás dejando. Yo lo que quiero dejar instalado es que en primer lugar hay un problema de manta corta, o sea, que hay un problema. Entonces, no alcanza el dinero. No alcanza lo que hoy se recauda para cubrir la demanda enorme que hay de infraestructura que necesitamos, de salud que necesitamos, educación que necesitamos, de seguridad que necesitamos. No me diga que podemos llegar a lo que dijo Milei, no hay plata. El próximo presidente puede llegar y decir, no hay plata. Claro, esa es una opción como la que hizo... 99,9% de probabilidad te digo que vas a llegar con esa frase. No hay plata. Bueno, ahora, espera, tenemos que no la pausa, porque a mí me deprime. ¿Qué hizo Milei? Cortó todas las inversiones prácticamente, ¿verdad? Claro. Entonces... ¿Qué están haciendo ahora? ¿Dice? ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Bueno, acá nos acaba de decir César que el próximo, si no hacemos las reformas, vos dijiste una cosa, el grado de inversión, en tu artículo del domingo, el grado de inversión nos obliga a hacer los deberes dentro de casa. Sí. Así un poco el resumen, estoy resumiendo. Queremos conservar el grado de inversión, entonces hagamos trabajo dentro de casa. Hablaste de infraestructura, seguridad jurídica, equilibrio tributario, etcétera, una serie de cuestiones. Lo que quiero decir, lo que dije en el artículo es dos cosas, ¿verdad? Que no es una varita mágica, que con eso va a venir a raudarle el dinero y que se van a solucionar los problemas. No es eso. Y por otro lado también hay que tener mucho cuidado y no ser responsable, ser irresponsable, porque este grado se puede perder. O sea, así como se gana, se puede perder. Varios ejemplos en América Latina perdieron. Brasil fue el último en 2015, cuando fue la crisis política económica con Dilma Rousseff. Fue degradada la calificación de Brasil de grado de inversión a grado especulativo, ¿verdad? Entonces, este es un tema que no es una cosa para siempre, algo que nos concede, es un gran logro, nos obliga a mucho más responsabilidad, porque vamos a estar mucho más en el escrutinio del mercado, ¿verdad? El mercado va a mirar con mucho más detalle nuestro comportamiento. Y acá también se exige al sector por la clase política, evidentemente. No somos ya un país aislado, desconectado del mundo, ¿verdad? Somos un país mucho más conectado que antes de esto, ¿verdad? Y decimos una cosa, César, estás hablando de reformas que se deben hacer. Terminamos un año, convengamos, el grado de inversión, 6% de crecimiento económico, una cifra importantísima. Creo que hace décadas que no alcanzamos esta cifra. Todo el mundo habla, la macro súper bien, la micro no chorrea nada hacia abajo. Cada día se acrecienta, digamos, la hipoteca social con la gente. ¿Eso es así o hubo un efecto derrame hacia abajo de esta prosperidad, esta pujanza económica? 6% es una cifra elevadísima para nuestro país. Bueno, tampoco hay magia en eso. Hay una mejora, más empleo hay, en el formato en que nosotros creamos empleo en Paraguay, que es gran parte es informal, una pequeña parte es formal, ¿verdad? Nuestro problema no es tanto de creación de empleo, nuestro problema es cómo hacemos para formalizar los empleos, porque la informalidad es extremadamente grande, ¿verdad? Ese crecimiento sí, muy impulsado por el crédito bancario, o sea, hay que también hablar de eso, porque el que impulsó el crecimiento del 2025 muy por encima de lo que nosotros mismos habíamos proyectado, ha sido el desempeño del crédito bancario del sector privado. Para que yo entienda, quiere decir que los bancos le están dando crédito al sector privado para que inicien o continúen o agranden la actividad económica. Así, eso me está diciendo. El crédito está... No es solamente el consumo, no es la tarjeta solamente. Y esa tarjeta está financiada por un crédito. Claro. El crédito de consumo, la tarjeta de crédito, el crédito para las empresas que compraron inventario, importaron muchos productos,
Ese fue el impulsor del crecimiento de este año. Y ese crecimiento generó empleos informales en su mayor parte, ¿verdad? Pero la forma en la que chorrea, que, como voy a decir, es esa. En nuestro modelo paraguayo, empleo informal es la forma en la que chorrea lo que pase en la macroeconomía, ¿verdad? Y tampoco hay magia en esto. Vos no vas a poder pedirle a la economía que genere otro tipo de ingreso o de empleo de lo que la gente está preparada para poder absorber. No hay magia allí. Si la gente no se capacita, primero la capacitación es lo fundamental, porque la productividad de las personas está muy relacionada con los niveles de capacitación que tienen. Entonces, si la capacitación es baja, vos generás empleos de baja calidad, ¿verdad? Te pregunto, en Paraguay los empleos son, o sea, la productividad de la mano de obra paraguaya es baja. A nivel regional. A nivel regional, o sea, regional ni baja. Comparar con China, con Corea, o sea, solamente a nivel, es baja. Es baja. Es más, yo te digo, esto yo lo dije varias veces, ¿verdad? El salario mínimo que nosotros tenemos acá es más alto que la productividad que el promedio que hay en Paraguay. Ese de hecho es el problema principal, porque hay tanta informalidad. Porque si un trabajador no genera una producción suficiente para pagar su propio salario, va a tener un problema. No va a tener el empleo, ¿verdad? Entonces, a mucha gente se le tiene la informalidad porque se le paga menos que el salario mínimo. El salario mínimo hay una pequeña proporción todavía que gana en Paraguay. O sea, son temas estructurales que no se resuelven con leyes, buenas intenciones, discursos ni promesas electorales. ¿Cómo se resuelven? Se resuelven atacando el problema de fondo, capacitar a la gente, ¿eh? Y crear regímenes laborales que sean más inclusivos y no exclusivos. O sea, a ver, eso suena lindo. Sí. Eso quiere decir mayor flexibilidad en la legislación laboral. Tenés que reducir los costos de contratación y despido. Son altos en Paraguay. Eso hay que hacer. Eso hay que hacer, claro. Lee mi artículo, escribo eso. Yo te leo siempre, pero para que las hace 25 años. Este programa ven mucha gente, no sé si. Yo conozco tu posición. Pero es eso. Capacitarle y reducir los costos, especialmente los costos adicionales, porque los costos adicionales son los que te generan finalmente una inviabilidad en el tema de la formalización. En tu artículo el domingo también hablaba en nubarrones, no sé, o te leí algo de la gobernabilidad también, que estaba hoy bajo sospecha o se vuelve más vulnerable. La gobernanza, no sé si te escuché hablar o te leí con respecto a ciertas reservas, con respecto a que la gobernabilidad en el 2026, en términos de estabilidad, para que Santiago Peña envíe una ley al Parlamento y sea facturada por el Parlamento, parece que vos ponés en tela de juicio que eso hay una suerte de descomposición en la... No, lo que hablaba César recién y también hablaste vos, claramente nosotros tenemos un periodo presidencial de 5 años, de los cuales 2 años no hay elecciones. Y a partir del tercer año ya empiezan las elecciones, la municipal ahora, después ya entran las internas para las nacionales, o sea, sino hacer las cosas en el primer periodo del presidencial, difícilmente vas a hacer en el segundo periodo, y casi imposible que lo haga, porque muchas de las cosas que Paraguay tiene que hacer, hay que decirlo con todas las letras, muchas de las cosas que hay que hacer, las reformas que hay que hacer, en muchos aspectos es un tiro en el pie del Partido del Colorado, ¿verdad? Hay que reformar la caja fiscal, hay que sacar beneficios, hay que aumentar los aportes. Eso tiene un costo. Alargar el trabajo. Tiene un costo porque afecta al... Es cierto que hay machos que se jubilan a los 40 años. Sí. Los 40 no sé, pero 43, 44 años de edad sí. ¿Y cuánto viven después del promedio? ¿Hasta 78 años, 79? Las mujeres tienen un promedio de vida de 78 y los hombres de 72. En promedio más o menos 75. ¿verdad? O sea que hay que pagar y ya no trabajan. Muchas de las aportaron menos años que los años de vida que le queda que el Estado. Así es. Muchas de las reformas que hay que hacer del Estado afecta a ese funcionariado público que hoy tiene un montón de beneficios que no son posibles de sostener. Son imposibles de sostener. Sumado a la corrupción, que también es otro combustible Entonces, cualquier cosa que afecte esas dos cosas, corrupción y clientelismo, son 3. Entonces, todo lo que afecte eso, políticamente es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, y menos en años electorales. Entonces, nosotros teníamos mucha expectativa con este gobierno de Santi Peña, porque como nunca tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras, ¿verdad? Pero es relativo, tenía una mayoría, pero la mayoría era del partido, y el partido
se opone a muchas de estas Pero cosas. él tenía o tiene una lógica, llamémosle entre comillas, financista o economicista, o sea, de priorizar lo económico, pero en este caso, digamos, hay lentitud con respecto a la toma de decisiones que se deben tomar. Yo creo que los temas económicos en general, lo que se hizo, la consolidación de la aduana con tributación, el tema de crear el Ministerio de Economía, son todas cosas buenas económicamente, pero con muy poca oposición política. Pero ¿verdad? son más los temas centrales. Pero pueden ser ornamentales todas estas cosas. Y en puede el ser, sentido que pero no afecta el problema estructural no afecta. Claro, pero lo que afecta al problema estructural afecta a la base política del partido. Ese es el problema. Los temas estructurales, para solucionar esos problemas, va a tener costo político alto. Y eso es lo que no se hizo. Para mí se podría haber hecho en estos 2 primeros años algo. Este tema de caja fiscal se hubiera hecho al comienzo del gobierno. No esperar presentar ahora ya en el final la primera etapa, cuando ya entramos en etapa electoral, ¿verdad? Ahora, si yo soy una empresa constructora vialera, como se la llama, por lo que veo, en el 2026 tampoco habrá mucho trabajo en esa área, si es que no hay. Y en el futuro, si seguimos así, si gastamos en caja fiscal, si subsidiamos caja fiscal, y no va a haber pase de ruta, no va a haber para... Pregunto, ¿es así o me estoy equivocando? Sí, yo tuve un conversatorio con la Capaco hace unos días atrás, hace 2 semanas. Sí. Y yo tengo modelo para simular cómo puede evolucionar el gasto público y los ingresos, digamos, ¿verdad? Y el 2026, ya el presupuesto aprobado, es donde tocan fondos, porque ahí es donde hay que acomodar todos los programas sociales que el gobierno ya metió dentro del presupuesto, hambre cero, pensión de tercera edad y ahora la contratación de 5.000 policías por año, ¿verdad? Que son programas extremadamente costosos, ¿verdad? Que son los que están sacando todos los recursos y nos queda para ejecutar programas de inversión, ¿verdad? La inversión pública va a tocar su piso del más o menos 3.5% del PIB que fue allá por el 2021 a menos de 1.5% del PIB el próximo año. Este año va a cerrar unos 6, unos 7 por ahí, ¿verdad? Entonces el próximo año va a ser más duro que este. Y ya hubo problemas de atraso en los pagos y qué sé yo. ¿Lo sigue habiendo? Sigue habiendo. Cuando vino el expresidente Frey, que estuvo hace poco acá, hace unos meses atrás, se habló mucho de este tema y el porcentaje mínimo que debería de Paraguay invertir es 2,5%, ¿verdad? Para tener infraestructura, para ir mejorando su infraestructura, ¿verdad? Y como dice él, ahora estamos en 1,6 y vamos a ir bajando, o sea, cada vez menos, en vez de ir para arriba, vamos para abajo en materia de inversión en infraestructura con respecto al PIB, ¿verdad? ¿Qué evaluación te merece el desencuentro Lula-Santiago Peña en la inauguración de un puente hecho por los dos países, creo que con dinero de Itaipú, pero es algo inusual? Es algo absolutamente inusual, pero transmite un poco, yo creo que, una tensión, que creo que lo dijiste en tu editorial, ¿verdad? De alguna manera hay este tema de alineamiento de Paraguay con Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que genera una tensión muy fuerte con Brasil, sumado a este acuerdo del año 2024 de abril, que hay varios temas que que generan hoy una situación de mucho roce, de mucho malestar, y que se va a ir complicando, yo creo que en los próximos años, ¿verdad? Yo miro los próximos 2-3 años, Trump va a seguir en Estados Unidos con esa política básicamente donde confronta, porque una cosa era en la época de la Guerra Fría, donde todos los países estábamos alineados, todos los militares, había militares en Brasil, había militares en Paraguay, había militares en Argentina, todo alineado con la doctrina de seguridad americana. Nacional. Pero hoy hay problemas con Brasil, hay problemas con México, hay problemas con Colombia, o sea, el grupo llamado de izquierda, entre comillas, confronta, diríamos de alguna manera, con esa política exterior norteamericana. ¿Y la presencia norteamericana en Venezuela, qué te parece? Y bueno... ¿Pero te parece correcto, incorrecto? O sea, una intervención militar, porque Trump está hablando de todo ahí, ¿verdad? O sea, digamos, su menú, el menú que él ofrece cuando habla puede ser una intervención, un autogolpe, un bloqueo. Yo soy partidario, y creo que todos somos partidarios de un mundo basado en reglas. Los países pequeños, como los nuestros... Nadie lo sienta Maduro, claro. Básicamente, nadie quiere... Lo de Maduro es inaceptable. Impresentable.
pero tenemos que buscar vía reglas, a lo mejor vía ya hablaste de la OEA, vía Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, buscar un mecanismo, darle cierto formato legal, por lo menos, para esa intervención, ¿verdad? No puede ser que se adjudique nomás ese es un grupo terrorista y ya está, ¿verdad? Y ya en base a eso te aíslo, te bombardeo, el tema de reglas es fundamental y yo creo que hemos perdido eso en estos últimos años a nivel mundial. 2026, ¿qué nos espera económicamente en la soja, en la carne, en la diversificación industrial? ¿Qué nos espera? Nosotros tenemos buenas perspectivas para el 2026 en términos económicos. No vamos a crecer al 6 porque esto creo que fue un poco extraordinario, digamos, no es lo normal. Pero sí vamos a volver a un crecimiento de alrededor del 4%, que es un poco nuestra velocidad crucero, pero también un crecimiento más equilibrado, sin tantos efectos colaterales o desequilibrio que por ahí en algún momento nos pueda costar más caro, ¿verdad? La soja pareciera ser que el clima por lo menos está ayudando, ¿verdad? ¿Y el precio? Los precios están un poco raros porque de vuelta la intervención americana ahí está jugando mucho porque ya no es un mercado tan libre. O sea, esta negociación de Estados Unidos-China impacta en los precios, ¿verdad? Hay que ver cómo, hay que esperar cualquier cosa. Y no creo que haya cambios muy bruscos ni para arriba ni para abajo, pero están muy volátiles los precios. De repente hace un mes atrás subió por el acuerdo que hizo Estados Unidos con China, pero no sé muy bien cómo impacta eso a Brasil, ¿verdad? Y Brasil es un gran productor. Si es que Brasil no puede vender a China, va a inundar el resto del mundo con soja. Va a bajar el precio. Va a bajar el precio. ¿Y la carne? La carne sí tiene una coyuntura internacional de escasez, ¿verdad? Hay un exceso de demanda, principalmente en Estados Unidos, que históricamente fue el principal productor del mundo, ahora ya no es. Se produce poco, hay un consumo cada vez más creciente. Y eso creo que está impulsando, se suma a China, que es un gran consumidor, y Estados Unidos de repente se vuelve un gran importador de carne también. Y eso impulsa los precios para arriba. O sea, es bueno para los productores, para los consumidores hay que adaptarse a esa nueva realidad, porque eso va a durar un buen tiempo, no se resuelve en 6 meses, ¿no? Alberto, nos tenemos que ir corto, por favor, cortito. Digamos, el 2026 podemos ser optimistas en lo económico, pero hay una suerte de sesgo pesimista en lo político. Yo creo que la reforma que ambicionamos, que necesitamos, no se van a poder dar, ¿verdad? Esa es la parte pesimista. Pero somos pesimistas en lo político en el sentido que no va a haber una política que lidere. No, claramente, porque estos años que vienen, que son electorales, yo creo que las reformas no van a ser posibles. Y me preocupa mucho nuestra política exterior, ¿verdad? El año que viene hablamos de eso. Como diría mi amigo Humberto Rubín, ha sido una noche.